Conviértete en un líder de éxito. ¿Qué es el liderazgo? Características y fases. Con este vídeo lograrás tu transformación. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Allen Perkins. A través de este conocimiento en profundidad, lograrás mejorar ostensiblemente tus capacidades personales de liderazgo que te serán muy útiles en tu vida personal como profesional. Como todo ser vivo, las personas y las organizaciones en el mundo de los negocios pasan por una serie de fases en su desarrollo, al igual que en la evolución biológica. En concreto, esas tres fases se denominan desde la fase 1 la indiferenciación, a la fase 2 la diferenciación, hasta la fase 3 la integración. Comencemos en la evolución en el desarrollo de las organizaciones con la fase 1, como la fase de la indiferenciación. Es la fase con la que comenzaron la mayoría de las compañías importantes del mundo, tanto pequeñas como las grandes y las compañías multinacionales, donde una persona tiene una idea que piensa que es buena y que quiere llevarla a cabo. Él es el pionero, lleno de entusiasmo, que contagia y transmite a sus amigos y familiares de los que se rodea. Busca financiación entre su gente conocida, que confían en él y en los bancos, y arranca con su empresa como pionero en una forma muy espontánea y desorganizada, donde todos hacen de todo. Estamos en la fase 1 de la indiferenciación. Esa persona como pionero lo llena todo en la empresa y todos los colaboradores están a tope con el jefe. Todo el mundo hace de todo, igual están en producción que vendiendo, haciendo contabilidad que empaquetando. Es la indiferenciación. Ello proporciona una gran flexibilidad y como al principio hay pocos clientes, se les atiende a las mil maravillas, con lo que los clientes están muy satisfechos. En fase 1, el liderazgo es autocrático y de intromisión. Autocrático porque el poder está en manos de una sola persona, a la que no se la discute nada y se le obedece encantados porque es el pionero. Y es también un liderazgo de intromisión, porque el líder, además de ser el pionero, es un habilidoso, que cuando algún colaborador está haciendo algo que al líder no le gusta, va y se entromete, y lo hace él, y lo hace bien, y los colaboradores admiran la gran habilidad del jefe y no se sienten molestos por su intromisión, pues estamos en fase 1 y el líder lo llena todo. Características de la fase 1. Liderazgo autocrático, comunicación directa, orientación a la persona, improvisación, somos una gran familia, buen conocimiento del consumidor, difícil desarrollo personal. Todo va bien al principio, pero el éxito llama al éxito y hace que el negocio vaya a más, con más clientes, pero ya pronto comienzan los problemas, pues los clientes crecen y ya no se llega a todo con la misma eficacia y agilidad que al principio con pocos clientes. Por tanto, si causas de la crisis de fase 1, su etiología, si hay cambios sociales, nuevos desarrollos tecnológicos, aparecen nuevos productos, hay cambios en el mercado, surgen nuevas técnicas de venta, entonces los síntomas de la crisis de fase 1 son: bajan los ingresos, conflictos de liderazgo, crecen las quejas de clientes, hay menos capacidad de maniobra, se produce un bloqueo en la comunicación, baja la motivación, y todo ello nos está indicando que la organización en la fase 1 de la indiferenciación no da para más. Estamos en crisis de fase 1 y la salida a la crisis de fase 1 es entrar en fase 2, la diferenciación. Crisis no es algo negativo necesariamente, significa cambio de estado necesario por la evolución natural y positiva del organismo vivo, que es nuestra organización, nuestra empresa.
También los seres humanos pasamos por esas fases y sus crisis en nuestra evolución. Y es más, desde que somos concebidos los seres humanos, evolucionamos desde el principio, pasando desde fase 1, la indiferenciación en el seno de nuestra madre, a fase 2, a la diferenciación en que los órganos del ser se van diferenciando, hasta la fase 3, la integración, cuando el nuevo ser nace completo. Y una vez nacidos hay crisis de cambios naturales cada 7 años en la evolución de las personas. Hablemos de la fase 2, la diferenciación. Esta es la situación en la que se encuentran la gran mayoría de las empresas en el mundo de los negocios en la actualidad. En fase 2 el liderazgo es de mando, que no se entromete como en fase 1, pero te manda, con 2 funciones. Una, dar órdenes, qué hacer y cómo hacerlo. Y 2, controlar que se cumplan, quién tiene que hacer el qué y cuándo y cómo hacerlo. Y hay 4 tipos de líderes de fase 2. 1, el líder autoritario. 2, el líder reglamentista. 3, el líder persuasivo. Y 4, el líder de grupo. Veamos sus perfiles. Líder autoritario. 1, basa su autoridad en sus derechos y superiores conocimientos. 2, su demanda principal a sus subordinados, obediencia. 3, su principal exigencia consigo mismo, energía y firmeza. 4, los requisitos para lograr los máximos resultados, dirección firme y disciplina. 5, características de sus subordinados, pereza. 6, modo de expresarse, ustedes harán. Líder reglamentista. 1, basa su autoridad en reglas y reglamentaciones. Su demanda principal a sus subordinados, seguir las instrucciones dadas. 3, su principal exigencia consigo mismo, objetividad. 4, los requisitos para lograr los máximos resultados e instrucciones claras. 5, características de sus subordinados, individualismo sin planificación. 6, modo de expresarse, ustedes deben. Líder persuasivo. 1, basa su autoridad en vender ideas a la gente, influencia personal, flexibilidad y habilidad para negociar. 2, su demanda principal a sus subordinados, confianza y gratitud. 3, su principal exigencia consigo mismo, flexibilidad y vitalidad. 4, los requisitos para lograr los máximos resultados, apoyo individual y estímulo. 5, características de sus subordinados, reacción positiva cuando están influenciados de una manera persuasiva. Y 6, modo de expresarse, ustedes pueden. Líder de grupo. 1, basa su autoridad en aceptación del grupo y los individuos. 2, su demanda principal a sus subordinados, iniciativa y cooperación. 3, su principal exigencia consigo mismo, respeto a la habilidad y opinión de los demás. 4, los requisitos para lograr los máximos resultados, aprovechar las motivaciones y las iniciativas de los demás. 5, características de sus subordinados, encuentran interesante el trabajo, influyen y contribuyen en el resultado. 6, modo de expresarse, nosotros podemos. Las características de la fase 2 son mecanización, estandarización, especialización de funciones, de niveles, de procesos, coordinación de unidad de mando, delimitación de control, de staff y línea, de remuneración según resultados y de comunicación. La etiología, causas de la crisis de fase 2 son: pero si hay rigidez y aislamiento, entonces surgen en la empresa lo que se denominan los reinos de taifas, donde cada departamento se considera su propia empresa y hace la guerra por su cuenta, habiendo perdido el sentido del conjunto de la empresa. Entonces los síntomas de la crisis de fase 2 son incomunicación, problemas de staff y línea, baja motivación, acciones especiales
Y todo ello significa que ya estamos entrando en crisis de fase 2. La salida natural a la crisis de fase 2 es la fase 3, la integración. Ahora vamos a profundizar en la fase 3, la integración. En fase 1, la indiferenciación, el subsistema prioritario importante en esa fase era el subsistema técnico, es decir, los aspectos técnicos de nuestro producto y servicio con el que comenzábamos el negocio. En la fase 2, la diferenciación, el subsistema prioritario va a ser el subsistema económico, es decir, el énfasis se pone en la producción. Y en la fase 3, la integración, el subsistema prioritario va a ser el factor humano-social, es decir, el ser humano. El ser humano en la fase 3 de integración retoma el protagonismo que había perdido en la fase 1, donde lo técnico era lo importante, al igual que en la fase 2, donde lo económico era lo importante. Ahora en la fase 3 es el factor humano-social el que recobra el protagonismo, ya que él es capaz de integrar lo técnico y lo económico para el beneficio del conjunto de la organización. Además, en fase 3 el énfasis se pone en lo comercial y en el marketing, más que en lo técnico y en la producción de las fases 1 y 2. La fase 3 es la fase del desarrollo del subsistema humano-social. Es la fase en la que se produce la integración del subsistema humano-social con los subsistemas técnico y económico. Y todo ello nos lleva a un nuevo concepto de organización. Hacer posible para cada colaborador en la empresa que quiera para ello motivación y pueda para ello entrenamiento, actuar inteligentemente al servicio del todo. Y todo esto se desarrolla poco a poco. Conocer y comprender la complejidad de la complejidad, que es la empresa moderna, requiere inteligencia. Y la pregunta es, ¿qué es inteligencia? Carl Sagan, el conocido astrofísico de la NASA y creador de la extraordinaria producción y colección de vídeos El Cosmos, dijo: saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también el juicio para manejarla. Y yo lo digo de otra manera, pero con el mismo sentido. Inteligencia es entender la relación que hay entre las cosas, la relación entre los contenidos de la información, del conocimiento. Recordar cualidades del alma consciente de la época actual de la evolución humana son, entre otras cosas, saber y comprender. Saber es conocimiento, comprender es entender la relación que hay entre las cosas. Y hoy en día nosotros, los líderes que dirigimos nuestras organizaciones, debemos de desarrollar inteligencia para conocer y comprender la complejidad de la complejidad que es la empresa moderna. En el liderazgo en fase 3 encontramos tres tipos de líderes. 1. El liderazgo lateral, transversal, sin autoridad, es decir, que no tiene necesidad de ejercerla, y se produce cuando el líder puede desarrollar todos sus conocimientos y habilidades derivados de su categoría personal y profesional, que le van a permitir ejercer toda la influencia necesaria con sus colaboradores acerca de sus planteamientos, ideas y objetivos, y sin necesidad de recurrir a una relación de autoridad. 2. El líder de permisión. Es aquel que selecciona la permisión, que es selectivo para permitir que otros hagan. Todo ello en base a que tiene una buena información y selecciona el subsistema que va a funcionar, que va a ser prioritario. Un ejemplo, el cerebro no manda, no desarrolla un liderazgo de ordeno y mando, pero sí de permisión. El cerebro no dice, comunica al subsistema, debes de actuar, eso es mando. Y si puedes actuar, eso es permisión. Y todo ello en base a tener toda la información que le llega a través del sistema nervioso. 3. El líder por excepción. Este líder deja las puertas abiertas y dice a sus colaboradores: acudir a mí cuando excepcionalmente necesitéis mi ayuda.
Por lo tanto, estimula la iniciativa personal y el autocontrol. Pero para todo ello será necesario completar el proceso evolutivo de los seres humanos que dice que a mayor conocimiento, mayor conciencia, y que a mayor conciencia, mayor libertad, y a mayor libertad, mayor responsabilidad. Conocimiento, conciencia, libertad, responsabilidad. El precio de la libertad es la responsabilidad. Ahora quisiera sugeriros un interesante ejercicio que responde a dos preguntas. La primera, ¿cómo soy yo como líder? Y la segunda, ¿cómo es el liderazgo de mi organización? Para ello va a ser necesario recordar los 4 líderes que aún hoy en día siguen funcionando en muchas organizaciones, ya que son líderes de fase 2. 1, el líder autoritario. 2, el líder reglamentista. 3, el líder persuasivo. Y 4, el líder de grupo. Una vez que recordemos sus perfiles para tenerlos en mente, vamos a hacer 3 columnas. En la primera, en la parte superior, pondremos los 4 líderes. En la segunda columna, ¿cómo soy yo? Y en la tercera columna, ¿cómo es el liderazgo de mi compañía? Y todo ello se muestra en el esquema que acompañamos. En la primera columna aparecen los 4 líderes. En la segunda columna hacemos un reparto en porcentajes para ajustarlo al 100% del cómo soy yo, en cuanto a qué porcentaje de cada uno de esos 4 líderes considero que tengo y lo ajusto todo ello al 100% de mi liderazgo. En la tercera columna, que corresponde a cómo es el liderazgo de mi compañía, hago lo mismo, repartiendo porcentajes según yo considere es la mezcla de esos líderes que corresponde al liderazgo de mi organización, ajustándolo también al 100%. Si queréis parar por un momento el vídeo para pensar los porcentajes relativos, ajustándolos al 100% de cómo soy yo, y luego porcentajes relativos ajustándolos también al 100% de cómo es el liderazgo de mi compañía. Ahora, una vez realizados los ajustes anteriores, vamos a un nuevo cuadro que figura en el esquema siguiente, donde en 6 columnas aparecen la primera columna los 4 líderes, en la segunda un porcentaje entre 0 y 10%, en la tercera el porcentaje va del 11 al 20%, en la cuarta el porcentaje va del 21 al 30%, en la quinta el porcentaje va del 31 al 40% y en la sexta el porcentaje es superior al 40%. Ahora vamos a marcar con un color el cuadrante correspondiente al porcentaje de la columna que ya hemos hecho de cómo soy yo. Y una vez realizado, pasamos a marcar con otro color el cuadrante correspondiente a los porcentajes asignados al cómo es el liderazgo de mi compañía. Y todo ello aparece en el siguiente esquema. Ahora unimos los puntos que aparecen en los recuadros de cómo soy yo con un solo color y luego unimos los puntos de los recuadros de cómo es el liderazgo de mi compañía con el otro color. Posiblemente surgirá algo que aparece nuevamente en el esquema, donde vemos que en el cómo soy yo muchas veces hay poco de líder autoritario y líder reglamentista y mucho de líder persuasivo y de líder de grupo. Y por el contrario, en la línea del otro color de cómo es el liderazgo de mi compañía, aparece mucho de líder autoritario y reglamentista y poco de líder persuasivo y de grupo. Es decir, las líneas trazadas de cómo soy yo y cómo es el liderazgo de mi compañía muchas veces son equidistantes, correspondiendo a un eje de simetría. Todo ello viene a decir que nosotros nos vemos con poco liderazgo autoritario y reglamentista, que son los menos positivos, y con mucho liderazgo persuasivo y de grupo, que son los más positivos. Y como vemos en ocasiones el liderazgo de nuestra organización, en muchas ocasiones lo vemos justamente al revés. En definitiva, cómo nos vemos nosotros y cómo vemos a los demás. Porque si este ejercicio lo hicieran nuestros colaboradores
igual podría ocurrir lo mismo, pero al revés. Y con ello hacemos una nueva referencia al Cristo, cuando señala que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. O dicho de otra forma, no somos tolerantes con los demás y sí lo somos con nosotros mismos, cuando lo contrario es lo correcto, como dijo Rudolf Steiner: sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. Pero ojalá ya nuestra organización se encuentre en plena fase 3 de integración. En ese caso vamos a señalar los 10 aspectos que definen la concepción operativa de la fase de integración, fase 3. 1. Las personas quieren y pueden desarrollarse. Para ello, motivación y entrenamiento. 2. La satisfacción laboral depende de que el desarrollo sea alcanzado en situación laboral. Aquí recordar las fuentes de satisfacción verdadera en la empresa, que son: A. Nuestra relación personal, B. El desarrollo propio y C. La responsabilidad por un trabajo que considero mío. 3. Esto se logra si individuos y grupos actúan inteligentemente de acuerdo a los objetivos de la totalidad. Recordar inteligencia es entender la relación que hay entre las cosas y que la acción inteligente es aquella que, actuando en la parte, pensando en el todo. 4. Para ello, objetivos conocidos, subobjetivos individuales visibles, políticas conocidas por todos que facilitan un estilo. 5. Continuar la actividad de formación y entrenamiento para asegurar que las personas aceptarán nuevas responsabilidades. 6. Dejar algo de la solución de los problemas a grupos e individuos. No se trata de decir cuál es el modo mejor de hacer, sino de objetivos e iniciativa. Por lo tanto, A. Dirección por objetivos, B. Dirección por asistencia y C. Dirección por excepción. 7. Para todo ello, cambio de actitud en la dirección. 8. La complejidad de la complejidad, que es la empresa moderna, no se resuelve por voces de mando, sino por acuerdo entre expertos. 9. Grupos orientados a la solución de los problemas. Y 10. Con todo lo anterior se desarrolla el subsistema humano-social en la empresa, que es el factor prioritario en la fase 3. Sabiendo que la fase 3 no es un punto de llegada, sino una situación de continua recreación, como nos pasa a todos los seres vivos. Gracias a mi experiencia vital y profesional, puedo aseguraros que si a partir de hoy tomamos este conocimiento y lo aplicamos en nuestras vidas, lograremos elevar nuestro nivel, nuestra capacidad como líderes de influir en las vidas de los demás. Y yo os animo a hacerlo. Y ok, si estos temas son de vuestro interés, os recomiendo ver seguidamente este vídeo. Y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.